Costa al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 24 minutos. Hay una guerra en el mundo que cumple ya 3 años. 3 años y no es posible una solución. Ucrania se ha visto sacudida por combates desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala hace 3 años. Durante el último, las fuerzas rusas han incrementado lentamente el territorio que controlan, principalmente en el este de Ucrania. Pero las fuerzas ucranianas han dificultado esos avances y han llevado a cabo una contraofensiva en territorio ruso. Días antes de que se cumpla el tercer aniversario del inicio de la invasión Rusia a Ucrania, ocurrido el 24 de febrero del 2022, el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el Kremlin anunciaron que van a poner punto final al conflicto cuanto antes. Pero no sé si será tan fácil eso. Le vamos a consultar a Beatriz Gutiérrez, experta en terrorismo, seguridad y defensa, porque de última hora se conoce que de la guerra de Rusia y Ucrania en directo en España mandará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 1.000 millones de euros. Un anuncio que lo hace von der Leyen, que dice que será un nuevo pago de 3.500 millones de la Unión Europea en marzo en la cumbre internacional de apoyo a Ucrania que acoge a Kiev. Zelensky reclama la liberación de los prisioneros de guerra como primer paso, mientras que Rusia descarta pactar un alto al fuego pronto. La Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra Moscú. Beatriz, muy buenos días. ¿Se avisora la paz con todo esto que vemos? Creo que está complicado el tema, ¿no? Buenos días. Muy buenos días. Pues efectivamente está complicado. La verdad es que el comienzo de año ha sido bastante convulso con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Y aunque Donald Trump está presionando para alcanzar algún tipo de acuerdo con Rusia, pero pues un poco el problema es cómo gestionar un acuerdo, cómo gestionar cualquier tipo de paz en la cual no se siente en la mesa de negociación la propia Ucrania y todos los socios de la Unión Europea que están tras Ucrania. Es decir, no es solamente una cuestión de que Rusia acepte un alto el fuego, sino de que el resto de actores geoestratégicos implicados, empezando por la propia Ucrania, a la cual Rusia le ha ocupado alrededor del 18% de su territorio, también formen parte de esa negociación. Ahora mismo, a día de hoy, 24 de febrero de 2025, no es un escenario que esté sobre la mesa. De hecho, la reunión que se está produciendo ahora mismo en Kiev se ha producido con extrema urgencia, precisamente a tenor de las últimas declaraciones de Donald Trump, y pues bueno, de la necesidad de plantear cuál va a ser el papel de la Unión Europea, de algunos socios de la OTAN, como puede ser también Canadá, y cómo se va a gestionar este posible nuevo escenario, que a día de hoy es extremadamente incierto. Y bueno, la Unión Europea ha dicho 1.000 millones de euros de ayuda para Kiev. Entonces, eso es, la Unión Europea a día de hoy sigue siendo el gran apoyo de Ucrania. Evidentemente hasta el 20 de enero el gran apoyo de Ucrania era precisamente Estados Unidos, pero esa postura ha cambiado. Entonces ahora mismo es la Unión Europea el gran sustento de Ucrania, pero por una razón muy sencilla, y es que Ucrania es la última línea de defensa en profundidad de la Unión Europea frente a Rusia. Ahora mismo Ucrania podría actuar como un estado tapón, con lo cual perder Ucrania o debilitar Ucrania para la Unión Europea sería un golpe durísimo. Ahora, se preguntarán nuestros oyentes por qué abordamos una guerra que aparentemente es tan lejana, y es que esto tiene ya sus repercusiones de 3 años, digamos, para todo el mundo, sobre todo por las actividades comerciales y por la intranquilidad de que se desate un conflicto armado, digamos, con la intervención de otras naciones. Es por eso que estamos abordando este tema, estimada Beatriz. Uh-huh. Efectivamente, el conflicto de Ucrania inicialmente en el año 2022 planteaba un escenario bastante duro en términos, por ejemplo, de distribución de gas natural. Uh-huh. Buena parte del gas natural ruso llegaba a Europa a través de Ucrania. Pero es que luego se han ido descubriendo una serie de cuestiones que, bueno, a fin de cuentas, pues eran cuestiones que a lo mejor en la zona de Europa más del este
eran muy conocidas, pero el resto del mundo pues igual no teníamos prácticamente ni idea, incluidos los países europeos. Por ejemplo, Ucrania es uno de los grandes proveedores de trigo en la Unión Europea, con lo cual eso ha tenido un impacto en la subida pues de todo lo relacionado con... Recording stopped. Sí, seguimos escuchándole. Con todo lo relacionado con trigo, producción de pan, etcétera, es decir, productos de primera necesidad, lo cual ha tenido un impacto en la inflación, lo cual ha tenido una serie de impactos económicos bastante relevantes. Pero luego, por ejemplo, Ucrania, la zona justamente que Rusia ha ocupado, y esto es algo que muchas veces se olvida y se saca de la ecuación, también es una zona muy rica en minerales críticos, como puede ser pues minerales que se dedican a la producción de microchips, a la producción de circuitos eléctricos, baterías, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que el escenario es un poco como lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo, que hay una situación de conflicto, pero en una zona que es absolutamente crítica para el abastecimiento tecnológico a nivel mundial. Entonces, la guerra de Ucrania, por encima de sus consideraciones geoestratégicas, que también son importantísimas, pero también tiene una serie de condicionantes económicos que también inciden en el desarrollo de muchísimos países, y como digo, ya no solamente estamos hablando de la Unión Europea, sino de canales de abastecimiento logístico, de aprovisionamiento de grano, etcétera. Este fin de semana hubo homenajes a los soldados ucranianos y acá en Ecuador hay la preocupación porque hay decenas de estudiantes que, a pesar de que el conflicto estalló hace 3 años, regresaron al Ecuador. Hubo problemas para traerlos, pero algunos retornaron, estudiantes ecuatorianos que están en Rusia, estudiantes que están también en Ucrania, y entonces la situación, ha dicho Zelensky, no es de confiarse, porque Rusia puede volver a atacarnos por cualquier otro lado, y ha hecho una advertencia a la Unión Europea para que estén atentos del comportamiento de Putin frente al conflicto, que él no quiere ceder, y tampoco Zelensky ha dicho va a ceder. Entonces, esta situación nos prende las alertas otra vez, Beatriz. A ver, en principio es un conflicto que está muy estancado, se ha convertido en lo que se denomina una guerra prolongada, porque los recursos tanto de Ucrania como de Rusia son acabado, recursos limitados. Claro. Se calcula que Rusia ha perdido casi 1 millón de soldados entre víctimas mortales y heridos, y algunos heridos de gravedad, es decir, algunos heridos que ya no van a ser recuperables para combate. En el caso de Ucrania, la cosa cambia, porque en el caso de Ucrania no son fuerzas que están desplegadas, con lo cual el repliegue es mucho más sencillo, la asistencia hospitalaria es mucho más sencilla y el número de víctimas ha sido sustancialmente menor. Pero son números altísimos, son números muy elevados, que se prolongan en una guerra de ya 3 años. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente esto ha desgastado no solamente la economía, la industria, etcétera, sino que también ha desgastado a la propia población. Con lo cual, que se produjera un incremento en la intensidad del conflicto es posible, porque las capacidades rusas son enormes, es decir, no se puede decir a ciencia cierta con un 100% de certeza no va a pasar, pero es cierto que ahora mismo el escenario, y más con Donald Trump presionando por algún tipo de alto el fuego, de mitigación de la situación o de control de la crisis, etcétera, ahora mismo yo no hablaría propiamente de un incremento en la intensidad del conflicto. Puede pasar, pero no sería el escenario más probable. Pero evidentemente Rusia sigue contando con su arsenal nuclear, sigue contando con unas capacidades militares enormes, etcétera. Por la parte de Ucrania, el problema que Ucrania enfrenta ahora mismo es que ahora mismo Ucrania su esfuerzo bélico está siendo sostenido hasta hace un par de meses por Estados Unidos y la Unión Europea, y ahora mismo ya solo por la Unión Europea. La OTAN seguramente no vaya a dejar desamparada a Ucrania, pero es que el principal Estado miembro de la OTAN sigue siendo Estados Unidos, con lo cual hasta qué punto la OTAN va a poder presionar en mayor o menor medida para continuar brindando cierto apoyo a Ucrania, o se va a limitar a dar apoyo a los Estados miembros de la OTAN que están en el perímetro ucraniano. Y hasta qué punto Ucrania podría incrementar su intensidad o la intensidad de su resistencia solamente con los apoyos de la Unión Europea. Pensamos que la Unión Europea, aunque militarmente sí que sea muy potente, pero
su capacidad militar es muchísimo más limitada que su capacidad militar unida a la capacidad militar de Estados Unidos. Al quitar a Estados Unidos de la ecuación, el escenario para Ucrania se puede ver bastante más dificultado. Veamos qué ocurre con la intervención de Trump también en este tema. Beatriz, no quisiera dejar de preguntarle sobre la situación interna que vive el Ecuador y este anuncio del presidente Daniel Noboa de traer fuerzas extranjeras para solucionar un tema que a los ecuatorianos nos tiene bastante preocupados, que es el de la seguridad y el de la presencia de los grandes cárteles de la mafia que están incluso jugando en el tema electoral. ¿Qué opina usted sobre esto? Porque ya no es solamente qué se puede llevar de otros países a Ucrania para participar en ese esfuerzo bélico, sino qué se está exportando a otros países desde el frente ucraniano. Seguramente recordáis un ataque que hubo con drones a una cárcel en Guayaquil, allá por el mes de agosto o septiembre del año pasado. Ese tipo de técnicas y ese tipo de tácticas no es ni más ni menos que una traducción del conflicto ruso-ucraniano a otras zonas, como es el uso de drones, como es el uso de drones comerciales, etcétera. Trasladar fuerzas armadas al frente ruso-ucraniano es algo que se ha estado haciendo, pero no se ha estado haciendo de forma regular. Pero la presencia de lo que conocemos como foreign fighters, que por ejemplo en conflictos como el del Estado Islámico en Irak y Siria, extremadamente comunes, también ha habido muchísimos foreign fighters en el frente ruso-ucraniano, tanto apoyando a Ucrania como apoyando a Rusia. Por ejemplo, Rusia ha contado con muchísimas fuerzas chechenas, pero Ucrania ha tenido auténticas milicias internacionales. Dar el paso de este, reclutamiento irregular, algo más estructurado, pues bueno, eso ya tendría que pasar por una serie de pasos, bien sea a través de la Unión Europea, bien sea misiones internacionales, me refiero, bien sea misión internacional aprobada por la Unión Europea, bien sea misión internacional aprobada por la OTAN, bien sea misión internacional aprobada por Naciones Unidas. Dadas las circunstancias ahora mismo, a mí me parece bastante complicado, en el caso de Naciones Unidas y de la OTAN, sin contar con el apoyo de Estados Unidos. Y en el caso de la Unión Europea, desgraciadamente las capacidades militares de la Unión Europea son bastante limitadas y a lo mejor sí que podría colaborar en algún tipo de misión de formación, misión de entrenamiento, misión de seguridad, pero como para actuar como refuerzo en combates sería bastante complicado, incluso por las propias capacidades y el propio mandato de la Unión Europea. Beatriz Gutiérrez, le agradezco mucho por su participación en este noticiero. Es la directora del Máster Universitario en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, buenos días. Muy gentil, buen día. Las 6:37 a.m. Hemos analizado este conflicto entre Ucrania y Rusia que cumple 3 años y no hay posibilidades de solución.